Apreciada familia, muy buenas tardes para todos ustedes a este su programa Aprendiendo Juntos de Bienestar Institucional de las Unidades Tecnológicas de Santander. Un saludo muy especial para todos quienes en este momento se conectan con la página de Facebook Live de este espacio Bienestar Institucional para toda la comunidad uteísta. Gracias por estar acá una vez más. Pónganse cómodos, alisten su café, porque vamos a aprender. Hoy tenemos un tema muy difícil, un tema que realmente se convierte en un desafío conceptual, toda vez que vamos a hablar de una palabra conocida como ego. Hoy vamos despacio a mirar qué es lo que nos quiere enseñar este concepto, por qué lo escuchamos tanto. Y vamos, desde luego, con un enfoque de equilibrio a abordar estos conceptos. Es importante que tengamos en cuenta, perdonen ustedes acá que organizo este escenario para que no se nos vea tan desordenado. Bueno, vamos a hablar del ego, vamos a hablar de Aristóteles, vamos a hablar de Borja Vilaseca, unos autores dentro de la infinidad de autores que han abordado estos temas. Hoy vamos a hablar de cómo es que nuestro modo de ser puede a veces ser entendido como un ego. Así que bueno, quienes estén interesados en estos temas, váyanse acomodando porque hoy vamos a hablar del equilibrio entre la falta de autoestima y el ego. ¡Salud! ¿Han escuchado ustedes de pronto hablar acerca de lo que ocurre cuando una persona tiene baja autoestima? ¿Han visto ustedes de pronto casos de personas que han pasado ratos muy desagradables justamente porque no son consideradas consigo mismas? Entonces, un primer elemento, la consideración consigo misma. Hoy tenemos que diferenciar algunos conceptos para que no se nos confundan. Es más, hoy vamos a hablar también de lo que podría ser un egoísmo positivo. ¿Qué pasa cuando el egoísmo es positivo? ¿Qué pasa con el altruismo? ¿Qué pasa con el egoísmo cuando se convierte en un factor muy destructivo de relaciones interpersonales? ¿Qué pasa cuando no nos queremos? Bueno, tengamos a la mano tres autores inicialmente. Vamos a tener a Louisa Hay. Louisa Hay nos dice: toda enfermedad física, toda enfermedad del alma proviene de carencia de autoestima. En la medida que tú consideras que no mereces las cosas buenas de la vida porque te han enseñado que de pronto está mal querer estar bien, bueno, pues ahí tienes tú un grave problema. Desde la mirada de Louisa Hay. Eso se escribe Louise Hay, así se escribe el apellido de esta gran maestra de la que comenzamos a hablar esta tarde. Pero también tenemos al maestro Aristóteles como un gran invitado. El maestro Aristóteles, que desde el año 400 a.C. ya estaba hablando sobre el ego y cómo puede este llegar a destruir las relaciones interpersonales. Y por otro lado también tenemos al maestro Borja Vilaseca, un maestro vivo que existe, que vive en Barcelona, España, autor de uno de los libros que mejor les puedo recomendar. Les hablo de El Principito se pone la corbata. El Principito se pone la corbata es un libro del autor español Borja Vilaseca, muy recomendado para que podamos tener diferentes puntos de vista para poder acercarnos al final del día hacia nuestra forma personal, hacia nuestra propia personalidad y hacia nuestra propia forma de ser y de relacionarnos con los demás. Así que entonces vamos a comenzar con esa diferenciación que nos va a llevar al final a una definición mucho más aproximada. Para empezar, ¿qué hemos de decir? Una forma de entender el ego, de las tantas como que tenemos disponibles para entender semejante palabra: el exceso de autoestima. Por eso hoy estamos enfrentando estos dos conceptos, lo que es la falta de autoestima y lo que es el exceso de autoestima. Si ustedes han seguido esta charla saben que siempre estamos con un enfoque aristotélico en la medida que queremos llegar al punto medio de las cosas, porque el punto medio es en ese lugar en donde encontramos la virtud. La virtud, el punto medio, la virtud que nos permite vivir como hombres y mujeres felices, tranquilos, dando lo mejor de nosotros y recibiendo de los demás según nos convenga o según queramos sentirnos.
Vamos a hablar hoy de cómo es que el ego a veces puede hacernos sentir víctimas, de manera tal que esta palabra tan sencilla y de solo 3 letras puede explicar, o más bien desde ahí, desde esa palabra, se pueden explicar gran parte de los comportamientos de los seres humanos. Estamos actuando impulsados por el amor propio, impulsados por el altruismo, impulsados por ese deseo de que todos en mi círculo social vivan las bondades de un modo de ser equilibrado, o por el contrario, estoy completamente desconectado de lo que necesitan los demás, no me importa, solo me interesa obtener un beneficio personal. ¿En qué postura estamos? ¿En qué postura estamos? Hágase usted la evaluación, apreciado amigo, apreciado estudiante, que esta tarde desde este programa de bienestar institucional llamado Aprendiendo Juntos estamos planteando. ¿Qué está usted pensando de la vida? Esa es una pregunta sana, amistosa, que queremos hacer esta tarde. Recordemos, estamos en ejercicios continuos de autoevaluación porque la mejora personal no tiene pausas. Todos los días estamos llamados a mejorar. El día que no lo hagamos es quizás porque nos hemos acomodado a un modo de ser que entendemos ya no tiene para dónde mejorar. ¿Cuántos están hoy en esa posición? ¿Quiénes podrían tener la libertad de decir, bueno, yo realmente estoy en este momento entregando lo mejor de mí, a mí mismo, a mi familia, a mi trabajo, a mis compañeros de barrio, de calle, de conjunto residencial, de edificio, etcétera? Todos estamos llamados a esa autoevaluación y por eso entonces vamos a comenzar con algunos de los ejemplos que pueden experimentar una persona que sufra de ego desmesurado. Vamos a ver entonces si en alguno de estos ejemplos encontramos algo de identidad. Bueno, ese primer caso lo vamos a entender con lo siguiente: nunca están conformes con lo que es. Bueno, este es un ejemplo para poder entender y aproximarnos a una persona con ego negativo. Vamos a hablarlo así en términos muy escuetos. Vamos a hablar de ego positivo y ego negativo, porque ni más faltaba que el ego solamente sea negativo. Recordemos que el ego lo estamos entendiendo para empezar como el exceso de amor propio. Entonces, vamos a ver, según Aristóteles, ¿qué nos diría? Ese exceso de amor propio me funciona, diría Aristóteles, y no lo encontraría, digamos, censurable si y solo si actúa en bien suyo y en bien también directamente de los demás. Es decir, si usted es una persona que procura ser lo mejor de sí mismo para así entregar lo mejor de sí a los demás y que su país, su comunidad, su familia se beneficie de eso bueno que usted cultiva en usted mismo, no tenemos ningún problema. En ese sentido, Aristóteles le dice, ¿sabe qué? Su ego es totalmente positivo porque está acompañado de altruismo. Miren la diferencia. Pero si usted es una persona difícil de llevar, si usted es una persona que se quiere tanto, que no da el brazo a torcer y que supone que siempre va a tener la razón, entonces ahí sí tenemos problemas. Y ahí sí estamos hablando de una autoestima o de un ego totalmente negativo. Digno de mejorar, por favor. Por eso entonces vamos a comenzar con esos ejemplos y el primero que ya hemos dado dice así: nunca estar conforme con lo que es. Miren, aquí no estamos hablando de no ser exigentes, ni más faltaba, porque de hecho la exigencia es quizás el elemento que hace que los estudiantes recuerden con gratitud cuando ya son adultos a sus maestros. Quizás no se recuerda mejor a un profesor sino cuando es exigente. Este servidor aún recuerda cuando en grado tercero de primaria, por allá en el Colegio Liceo de Londres en Bogotá, la profesora Aurorita de tercer grado decía en su primer día de colegio: este salón es de los más organizados del colegio. Hay un motivo, y es que su profesora Aurora es una profesora ante todo exigente. Nunca en la vida un estudiante olvida cuando su maestro es exigente. Es quizás el único elemento que realmente reta, desafía al estudiante que quiere ir más allá que simplemente aprobar. De manera que aquí tenemos varios elementos que vale la pena revisar. Ahora bien, estamos llegando a un punto intermedio. Estamos diciendo que hay que ser exigentes. Desde luego que sí. ¿Con quién? Consigo mismo. ¿Con quién, maestros? Con nuestro grupo de estudiantes. Claro que sí, hay que ser exigentes. Pero ojo, porque aquí estamos hablando de algo, y estamos hablando es de qué pasa
cuando ese ser exigente se convierte en un soberano acto constante de inconformidad. Esa persona a la que no le sirve absolutamente nada, esa persona que censura todo, que critica, que nada le sirve, que nada absolutamente le sirve, que a todo le encuentra peros. Son esas personas que siempre están diciendo, sí, pero, ¿qué tal si le agregáramos un breve cambio a esa expresión en lugar de un sí, pero, o un no, pero? ¿Qué tal si lo cambiáramos y de repente complementáramos esas respuestas con un sí y tal cosa? O un sí y además ta. Fíjense ustedes que esos breves ajustes en nuestra comunicación redundan en que tengamos mejores relaciones interpersonales. A veces, fíjense ustedes, les voy a poner un ejemplo muy simple. Ustedes de pronto han escuchado alguna vez esas personas que están en una reunión. Los demás opinan y de repente cuando les corresponde a ellos opinar, lo primero que dicen es algo así como, no, pero es que yo sí pienso que... ¿Les suena familiar? O otro ejemplo, pero yo sí considero que, ¿no? Ese tipo de expresiones, fíjense ustedes, suena muy sencillo y cualquiera podría decir, venga, pero es que eso no tiene nada, déjeme escuchar el resto, déjeme escuchar el desenlace del comentario para determinar qué tan egoico o no fue. No, bueno, aquí estamos hablando de que el estilo lo marcan esas palabras que utilizamos para ponerle de base a nuestra comunicación. Entonces, si yo comienzo una intervención diciendo, no, pero es que yo de una vez, ¿qué estoy haciendo con eso? Estoy desconociendo lo que los demás están opinando. Estoy de alguna forma muy sutil, o de pronto muy poco sutil, diciéndole a los demás, ¿saben qué? Lo que los demás piensan vale 5. Aquí lo único que pesa es lo que yo les voy a decir y es ta. Ese tipo de posturas están hablando y están dándonos señales de egos elevadísimos y de personas que creen que saben y que tienen la última palabra. Personas así, ¿son bienvenidas en los equipos de trabajo? Muchas veces sí, desde luego que sí, pero es preferible cuando tenemos personas constructivas, personas que no están llevando la contraria, personas que aun cuando tengan una postura distinta la saben expresar, jamás ofendiendo a los demás. El segundo ejemplo dice así: sufrir por todo, incluso por sufrir. Sufrir por todo, incluso por sufrir. ¿Alguien se siente identificado con esta postura? Bueno, estamos poniendo ejemplos de lo que puede ser sobrellevar un ego, es decir, un exceso de autoestima. Son personas que a veces se sienten víctimas de todo y de todos. Están tomando como propio cualquier ofensa por más que esté en el aire. Bueno, a veces las personas con egos desmesurados creen que toda ofensa es para ellos y se victimizan de cada una de las situaciones que la vida les presenta. Siguiente rasgo de las personas altamente egoístas, egocéntricas: ser impulsivo y además reactivo, experimentando depresión, tensión, estrés y cansancio. Ojo familias, estamos hoy viendo que de pronto una situación, una consecuencia del ego la esté usted experimentando. Hoy estamos viendo que también a veces puede ser, y esto lo habla la literatura de los temas que estamos abordando, puede llegar a generarse estrés, depresión. Vamos a ver, si usted está sufriendo de alguna de estas enfermedades, hoy lo invitamos a que se pregunte, quizás no es una camisa de fuerza ni mucho menos, pero pregúntese de pronto si alguno de los factores de su comportamiento, de su modo de ser, de su manera de ver la vida y de su forma de tratar a los demás, no le está a usted generando situaciones que lo lleven a la depresión, al estrés, a la congoja. ¿No será que usted de pronto, no será que de pronto las personas que están así tienen un gran sentimiento de arrepentimiento por haberse comportado de determinado modo con alguien? Si llega a ser así, usted ya sabe lo que tiene que hacer. Usted ha escuchado que aquí hemos hablado de Ho'oponopono, aquí hemos hablado de la capacidad de disculparse con los demás, de la capacidad de reconocer los errores que podemos cometer. Entonces depende de usted, que si se está sintiendo mal, no se ponga a somatizar, no se ponga a deprimirse ni se ponga a estresarse. Vaya con la persona que usted ofendió, mírela a los ojos, dígale, reconozco que te ofendí y eso no se hace. Me siento soberanamente mal por eso que te hice y quiero pedirte perdón, por favor. A veces, perdonar hace descansar mucho más que necesitar ser perdonado, pero ambas son importantes.
Si usted necesita perdonar a alguien, libérese de esa rabia, hombre, libérese de ese odio. Usted es el que más va a ganar en el momento que perdone a las personas que considera que tiene que perdonar. Así que vamos a hacer de esos ejercicios algo verdaderamente práctico, porque aquí estamos llegando a las casas de nosotros, a la casa de cada uno de ustedes. Y por eso hablemos con la cercanía, como si estuviéramos verdaderamente en la misma sala. Aquí nos estamos escuchando mutuamente. De alguna forma, cada vez que ustedes me dejan escucharlos, cada vez que veo sus comentarios y cada vez que me dejan saber realmente cuál es su percepción frente a este espacio creado por Bienestar Institucional. Bueno, vamos con un cuarto ejemplo. Pensar en el pasado con nostalgia o resentimiento, o preocuparse por el futuro, lo que genera un diálogo mental desgastante, compulsivo y obsesivo. A veces se dice que el exceso del pasado es depresión, que el exceso del futuro genera ansiedad. Bueno, vamos a mantener un justo equilibrio, como cuando se va un automóvil y este nos permite diferentes maneras de mirar, ¿no? Cuando vemos el vidrio, el gran vidrio panorámico de adelante, estamos evidentemente representando el futuro. Cuando estamos con los vidrios laterales podemos estar representando lo que es el presente. Pero cuando tenemos el vidrio de atrás y tenemos los espejos laterales, debemos entender que este es el significado y que es la representación del pasado. ¿Qué pasaría si le quitáramos al vehículo los espejos retrovisores? De pronto, salvo que vayamos en un Tesla, vamos a estar completamente perdidos. ¿Por qué? Porque no vamos a tener el contexto que solamente nosotros podemos ponderar respecto de los autos que vienen, de lo que ya pasó, de si me puedo cruzar o no a una calle, etcétera, etcétera. Entonces, miren ustedes cómo la analogía de los vehículos nos sirve para ubicarnos también y para estar en paz, no solamente con el presente, sino también con el futuro y desde luego y necesariamente con el pasado. No aceptar el aquí y el ahora y desear que las cosas fueran diferentes. Viven totalmente ausentes. Es estar aquí, están queriendo estar allá. Eso en un rango totalmente estudiable desde la realidad de cada uno de nosotros puede verse. Usted está en este momento haciendo algo en este momento de su vida. No digamos ahorita usted puede estar tomando un café, estar aquí en esta grabación, cosa que además le agradezco mucho. Pero ¿será que usted en este momento de pronto está estudiando algo que no le gusta? ¿Será que usted en este momento está en un trabajo que no le gusta? ¿Será que usted en este momento está en una relación que no le gusta? ¿Será que usted ahorita tiene una novia que pues no lo hace sentir bien? ¿Usted no se siente dando lo mejor de sí? Todos estos factores pueden llevarlo a usted a la inseguridad de la vida y a generarle estrés. Pero mire que tenemos de base algo, que es una base de decisiones. Decisiones que han hecho que hoy en día usted esté donde está o que no esté donde no está. De manera que cuando nos asociamos con la vida y no la vemos como un factor enemigo que me manda una cantidad de situaciones, sino que yo con mis decisiones voy construyendo mi camino, entonces podemos estar mucho más tranquilos, mucho más serenos, mucho más conectados con el hecho de sentir que nosotros también tomamos decisiones que al final generan destino. Entonces, familias, ahorita en esta cuarentena, usted de pronto se está preguntando, ¿no? Porque ahorita estamos todos aprendiendo cosas nuevas. Si algo esta cuarentena nos está permitiendo es darnos cuenta de muchas situaciones, a veces dolorosas. Una de esas, dar por sentado, haber dado por sentado tanto el tiempo que teníamos para ir a visitar a familiares, el tiempo que teníamos para compartir con personas con las que hoy, por más que queramos, no lo podemos hacer. ¿Cuántos hay aquí con el corazón roto porque no han podido abrazar a sus familiares, a sus padres, a sus hijos que tienen lejos? Un abrazo solidario para todos ustedes, un abrazo solidario desde alguien que también está experimentando la misma situación. Entonces, vamos a continuar con los ejemplos. El siguiente, no se comprende, se juzga y se condena constantemente y también a los demás. Ojo que aquí vemos un elemento que es el automaltrato. El automaltrato. Quiere decir esto, que usted se juzga demasiado duro. Bueno, ¿usted por qué es así? Pregúntese hoy, ¿será que usted de pronto lo ha visto en sus padres? ¿Será que usted de repente está repitiendo inconscientemente un conflicto del cual haya sido usted testigo desde su niñez?
Quizás será que usted está inconscientemente repitiendo el conflicto que ha visto que tienen su mamá y su abuela. ¿Será que usted está convalidando su forma de ser porque ha visto cómo es su mamá con su abuela? Cualquiera podría decir, pero es que así es, pero es que es lo que hay, pero es que es lo que tenemos, pero es que no hay otra forma de relacionarnos con la vida. Bueno, pues puede que sí haya otra y puede que usted esté en la necesidad, o mejor, en la oportunidad de experimentarla. A veces hay factores que pueden dar señales de desespero. Los papás a veces se impresionan porque de repente ven cosas en sus hijos que no tienen de repente un sentido. Escuché a una mamá no hace mucho diciendo un poco confundida una actitud de parte de uno de sus hijos, que se arrancaba el pelo de una manera sutil, pero que al fin y al cabo se lo arrancaba. Y le preguntaba yo a esta mamá, que estaba un poco confundida, le preguntaba, ¿tú te has puesto a pensar quizás a tu hijo qué le está generando en este momento angustia existencial? ¿Qué lo tiene desesperado? En las caricaturas, ¿qué vemos que pasa? ¿Cuándo la gente se arranca el pelo así? ¿Cuándo Homero quedó calvo en Los Simpsons? Bueno, cuando se enteró que iba a ser papá sin estarlo esperando. Vamos a poner este ejemplo sencillo porque a veces, papás, tenemos que mirar a nuestros hijos con ojos llenos de amor, con unos ojos generosos, solidarios y sobre todo comprensivos. Mirémoslos con los ojos con los que quizás deberían mirarnos a nosotros si estuviéramos en ese mismo estado de necesidad, y sobre todo aprendamos a identificar las señales de las personas. Las señales para poder saber qué hacer, cómo actuar y en qué momento intervenir a tiempo. Entonces, otro ejemplo, sentir miedo, ira o tristeza, pero de manera constante. ¿Usted se enamoró de la ira y de la tristeza? O sea, ¿usted llegó al punto de normalizar y de verdad creerse el cuento de que estar de mal genio es una cosa cool, o es una cosa que lo hace ver bien, o que acentúa su personalidad? No. Mire que no. La verdad es que no. La verdad es que la ira y ese tipo de comportamientos basados en emociones guardadas lo único que hace es dañar los ambientes, contaminar la paz que todos en casa y que todos a su alrededor merecen experimentar. ¿Quién es el primero en ser el factor de paz? Usted. Usted que nos está escuchando aquí, porque está escuchando esta información y eso de algún modo lo hace más responsable que hace 26 minutos que empezó esta charla. Usted está escuchando cosas y ese no es el punto. El punto es que está ahí escuchando y de pronto algunas de esas usted está diciendo sí, así es. No basta con que usted sepa y asegure que así es. Hace falta ir más allá y poner en práctica los temas que estamos conversando. Y último ejemplo, condicionar su día para que las cosas salgan tal como usted desea. Llena de frustración a veces poner las expectativas en las cosas tal y como nosotros esperamos. A veces dejarse sorprender también forma parte de la vida. Y a veces entender que las cosas no salen exactamente como las planeamos también forma parte de la vida. Siempre tenemos la oportunidad de aprender nuevas lecciones para poder evitar repetir errores ahorita después. Por ejemplo, y volviendo al ejemplo de antes, usted tiene un familiar lejos y nunca se imaginó que una situación así iba a pasar. Y usted de pronto postergó oportunidades para ir a visitar. Y usted dijo, voy después, voy en diciembre, voy en Navidad, voy en Año Nuevo, voy. ¿Y qué pasó? Nadie se imaginaba que una cosa como la que estamos viviendo en este momento apareciera en nuestras vidas. Nadie realmente lo calculaba. Por eso es que hoy una de las reflexiones que muchos nos hacemos y que muchos estamos esperando que abran los aeropuertos para salir volando a abrazar a nuestros familiares, pues justamente se da por eso. Se da porque estamos en una situación que no calculábamos y solo tenemos dos opciones. Una, quejarnos y maldecir. O dos, tranquilizarnos y saber apreciar las lecciones que esta situación excepcional e inolvidable nos va a dejar. La idea es tener claro lo que sucede y lo que deja uno que suceda. Claro que sí, profe. Gracias por estar ahí presente. El profe Johnny Camargo. Un saludo muy especial para usted hasta la Universidad Unidades Tecnológicas de Santander. Bueno, vamos a continuar y les prometí que íbamos a también invitar las opiniones de un español, un maestro español. Recuerden, hoy hemos hablado de diferentes maestros. Comenzamos hablando por el maestro de maestros, el maestro de esta gira, Grecia,
el maestro Aristóteles. Y también nombramos a la maestra Louisa Hay de Estados Unidos. Ahora nos vamos hasta España y vamos a hablar del maestro Borja Vilaseca. Les comenté con anterioridad que el maestro Borja Vilaseca es el autor de uno de los más extraordinarios libros que existen, porque miren ustedes, el nombre es El Principito se pone la corbata, y usted dirá, el Principito clásico de Antoine de Saint-Exupéry. Bueno, sí, de hecho es de alguna manera la, digamos, ejecutivización, bueno, es de alguna manera de poner, digamos, el Principito con todo y su pequeño principio de que solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Digamos, él aterriza ese pensamiento que para algunos puede ser un poco extraño de entender y lo ubica en términos totalmente ejecutivos, actuales, de este siglo. De hecho, en términos hasta de oficina. Bueno, esto significa el Principito se pone la corbata. Algo así como el pequeño príncipe que aparece allí, hablándonos de ese pequeño principio, ha crecido y nos trae lecciones totalmente usables, totalmente practicables por todos nosotros. ¿Qué nos dice Borja Vilaseca? Bueno, cuando nos habla del ego, nos habla de que es el yo ilusorio. El yo ilusorio, es decir, que es una suerte de coraza que nos ponemos encima para protegernos de los demás. Nos habla entonces el maestro Borja de que el ego es un mecanismo de defensa que en muchas ocasiones hace que nos veamos como no somos, agresivos como no somos. Nos habla también de que es una máscara con la que nos identificamos, Todos tenemos diálogo interior, todos tenemos esa voz que podría alguno llamar la voz de la conciencia, que le permite saber cuándo ha actuado de buena forma y cuándo no. ¿Cuál es el rasero? Si usted se siente bien con lo que ha hecho, hizo lo correcto. Si usted se siente mal con lo que ha hecho, no lo ha hecho bien. Es una manera de entenderlo, es una manera de ponerle un referente concreto a algo tan confuso como puede ser la comprensión del concepto de ego. Ahora bien, nos habla también Borja de que el ego es victimista, es decir, que al ego vamos a decir, a una persona que practica ese modo de ser excesivo en su cariño propio y desconociendo así el de los demás, se vuelve victimista. Son las personas que se ofenden por todo y que creen que siempre en una palabra del otro hay una ofensa implícita. Bueno, no necesariamente, a veces hay que preguntarnos, quizás si yo soy una persona que enfoca todo así, ¿no será que de pronto dentro de mi forma de ser estoy siendo ofensivo con los demás sin a veces darme cuenta? Puede pasar eso. Por eso es tan importante la reflexión, la autoobservación, porque nos permite caer en cuenta de esto justamente, de si será que de pronto aquello que yo encuentro digno de mejorar en los demás, ¿no será que el que lo tiene que mejorar soy yo? Esas preguntas solo se las puede hacer cada uno y a nadie le corresponde señalarlo en el otro. Solamente es un ejercicio de espejo, un ejercicio en el que cada quien escucha esta reflexión, repite este video y de repente cae en cuenta y dice, hombre, sí, sabe que sí, aquí que nadie me está viendo y que solo me está hablando este tipo a través de este video, pues sí, yo tengo estos comportamientos, estos y estos, que a la gente nunca le han gustado y que yo he pensado que como soy yo, tengo el derecho de ser como yo quiera. Bueno, a veces, bajo el entendido de que vivimos en sociedad, tenemos que flexibilizar nuestro modo de ser y ser mucho más llevaderos para que la paz también, dada de nuestra parte, sea un hecho garantizado para los demás y no solamente algo que estemos esperando. Así entonces, vamos redondeando para entender que una persona que practica en exceso el amor propio se vuelve esclavo de sus propias reacciones emocionales y por tanto se vuelve esclavo de sus circunstancias. Una persona que en cambio mantiene un egoísmo, digamos, lo positivo en la medida que piensa en sí mismo para darle lo mejor a los demás, es distinto. El altruismo, por ejemplo, que es la capacidad de trabajar por el bien ajeno, incluso sin que el otro haya pedido ayuda, pero cada quien en esa posibilidad que tiene
de hacerse cargo, de informarse, de estar enterado de cuál puede ser su participación en la mejora de la sociedad, bueno, pues es una persona que según Aristóteles no tiene problemas con el ego, porque es una persona que al contrario está trabajando por ser virtuosa, es decir, llevar al equilibrio sus vicios, sus defectos, sus cualidades, para poder en serio dar lo mejor de sí. Así que familias, este era el tema que teníamos preparado para hoy. Esperamos realmente que haya sido de su gusto y de su total agrado. Si no lo ha sido, también lo agradecemos inmensamente e incluso agradecemos que nos hagan comentarios de aquello que ustedes creen que podríamos estar haciendo sin duda mucho mejor desde Unidades Tecnológicas de Santander, Bienestar Universitario y este docente que les habla, Juan Camilo Revelo. Muchísimas gracias por la generosidad de su atención. Esperamos que les haya gustado, que ya hayan terminado su café y los esperamos mañana. También el jueves, no el viernes conmigo, pero sí este espacio sigue abierto para todos, para que sigan recibiendo temas de todo su interés. Y el sábado nuevamente. Así que familia, sin más, nos despedimos. Gracias por estar ahí del otro lado. Un abrazo muy especial para todos y seguiremos mañana en una nueva versión de este programa Aprendiendo Juntos. Gracias familias. Chao, feliz tarde.